Mis amados, una vez más aquí estoy con ustedes, dándole gracias al Señor por su amor y por su infinita misericordia, y dándole gracias al Señor por lo que nos va a enseñar en esta hora de la tarde. Oro en esta hora de la tarde pidiéndole al Señor sabiduría y entendimiento, sabiduría divina sobre cada persona que me está viendo en esta hora de la tarde, sabiduría para entender la palabra y ponerla en práctica. Y a mí le estoy rogando al Espíritu Santo de Dios que me llene con su amor, con su guía y su infinita misericordia. Entonces, mis amados, en esta hora de la tarde les traigo otro mensaje maravilloso del Señor. Y esto es un tallercito maravilloso. Vamos a mirar aquí, esto se llama doctrina de liberación, doctrina de liberación. Y es que la liberación es muy importante, porque nosotros cuando estamos atados, nosotros no le podemos servir al Señor. Nosotros tenemos que caminar libres de toda contaminación demoníaca. Cuando los espíritus de las tinieblas toman nuestra mente, hay una cortina de oscuridad que no nos permite ver las cosas de Dios, no nos permite acercarnos a Dios. Entonces nosotros necesitamos ser libres. Por eso les quería traer esta enseñanza en esta hora de la tarde de liberación. ¿Qué es esto? Definición de liberación en el sentido etimológico. Liberación es la acción instantánea o progresiva de poner en libertad, desatar, soltar o rescatar a una persona que está aprisionada. Ejemplo, prisionero de guerra, como por ejemplo cuando hay combates y esto en el sentido etimológico. Entonces toman, por decir algo, un soldado o otra persona del otro bando, y entonces la toman como rehén. Entonces el ejército que pertenece o al grupo que pertenece quiere ir a rescatarlo, ¿verdad? Entonces esto es donde en el sentido etimológico sucede una liberación. Vamos a leer un pasaje de la Biblia maravilloso, y esto es en el libro de Isaías, para que sustentemos esto bien en la palabra. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo del 1 en lo adelante, hasta el 2. Y dice: con unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces aquí vemos que el Señor nos apoya con esto de la liberación, y hay que sacar al cautivo de la cárcel, hay que sacarlo de donde está aprisionado. Habíamos hablado en el sentido etimológico y vamos a hablar en el sentido bíblico. En el sentido bíblico, liberación es el ministerio por medio del cual personas atadas, oprimidas, son puestas en libertad. Entonces, cuando una persona está endemoniada, entonces necesita alguien que vaya a rescatarlo. Como cuando tus hijos están metidos en la droga. Habíamos hablado en los otros devocionales sobre esto de cuando los hijos están metidos en la droga, en el alcohol, en el asesinato, en el robo, en todas estas cosas. Estos son cosas de Satanás, estas no son cosas de Dios, no son agradables a Dios. Entonces nuestros hijos, nuestras familias necesitan ser rescatadas de estas oscuridades que al Señor no le gustan. Y esto hay que arrebatárselo, decía ahora en el otro devocional, hay que quitárselo al enemigo. Pero para eso
Tú y yo tenemos que estar bien preparados, tenemos que estar libres de toda contaminación de pecado, porque el buen liberador, el buen ministro de liberación, esto es un ministerio y tú y yo vamos a estar en este ministerio. Prepárate ahí donde estás, tú que me estás viendo, adentrar a este ministerio. Tus hijos necesitan ser rescatados, tu esposo, tu esposa necesita ser rescatada, tu familia toda necesita ser rescatada si están oprimidas por el enemigo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a prepararnos en ayuno y en oración. En esto hay que nacer de nuevo. En estos días voy a hablarles sobre el nacer de nuevo, sobre el bautizo. Es muy importante, hay que nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo y andas en pecado, el Señor no te va a escuchar, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo, de dejar, ese es el simbolismo del bautizo, dejar el viejo hombre y permitir que nos convirtamos en unos nuevos hombres, unas nuevas personas nacidas en Cristo Jesús. Entonces tenemos que enterrar al viejo hombre y tenemos que enterrar el pecado para ser un buen ministro de la liberación. Esta liberación tiene su base y tipología desde el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento la estamos viendo mucho más. En el libro de Jueces, capítulo 16, versículo del 20 al 25, vemos cómo hay un personaje muy de Dios, un personaje bíblico que es Sansón, que ustedes todos han escuchado la historia de Sansón. Y este hombre, desde que nació, era un nazareo, se lo entregaron al Señor, no le cortaban el cabello, y según eso él tenía la fuerza en el cabello, y si lo mutilaban entonces perdía la fuerza. ¿Cómo perdió la fuerza? ¿Cómo lo mutilaron? Porque se prostituyó y se acostaba con prostitutas, y entonces una de ellas le cortó el cabello y entonces perdió la fuerza. ¿Por qué? Porque se soltó de Dios, cayó en el pecado, y esto hizo que aquella gente lo avergonzaran, lo tomaron ya sin fuerza, le sacaron los ojos y se burlaron de él, hasta que él tuvo que esperar otra vez, arrepentirse, se dejó crecer el cabello nuevamente y logró volver a conectarse con el poder de Dios. Nosotros no nos podemos soltar del poder de Dios, es muy importante eso. Hay una importancia de la liberación. Vamos a ver esto. ¿Cuál es la importancia de la liberación? La importancia de la liberación es porque es parte de la doctrina del Señor. Es parte de la doctrina del Señor. Nosotros, cuando andamos con el Señor, tenemos que estar libres para poderle servir mejor. Esto está en Marcos 1, 21 y 28. Hay mucho pasaje bíblico, y entonces ustedes van a tomar nota ya donde me están viendo y me están escuchando. 2, importancia de la liberación, porque es una señal del creyente al mundo. Cuando usted anda en buen testimonio y usted, el vecino, su padre, su madre, su hermano, su esposa, su esposo, ve que usted anda en buen testimonio, es porque es una persona que anda libre de toda contaminación del pecado. Hay otra, porque es parte del plan de salvación. Usted y yo no nos podemos salvar si andamos en pecado. No nos podemos salvar, ¿verdad? Hay otra, porque hace efectiva la sangre de Cristo. Se hace efectiva la sangre de Cristo. Ustedes recuerdan que cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, derramó hasta su última gota de sangre, y con esto avergonzó a Satanás públicamente. Cuando tú te ataca el enemigo, solamente tienes que pronunciar: hay poder en la sangre de Cristo, o me cubro con la sangre de Cristo, y el demonio va a huir de tu vida, porque tú estás apoyado en la sangre de Cristo. Crees en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí en la cruz.
6. Porque se hace efectivo el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Esto está en Marcos 16, 17 y 18. También porque se hace efectiva la palabra de Dios. Se hace efectiva la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuando estaba Jesús, después de que se hizo bautizar en el río Jordán por su primo Juan el Bautista, dice que el Espíritu lo llevó a ayunar al desierto 40 días y 40 noches. Y cuando ya tenía hambre, Satanás lo tentó. ¿Y cómo lo confrontó Jesús? Le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hay otra, porque se pone en operación el reino de Dios. Si tú quieres predicar, tú quieres hablarle a la gente de Dios, tienes que estar libre. No puede haber pecado en tu vida porque hay un mal testimonio. Entonces la gente te va a decir, pero vea, hablándome de Dios y lo he visto por ahí en ciertas partes y anda en pecado. Entonces no te van a creer. Entonces ahí no se va a poder poner en camino el plan de Dios. Necesitamos estar libres para poner en camino el plan de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Padre Celestial? Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y cómo vamos a reflejar esa semejanza de nuestro Padre Celestial nosotros? Andando en buen testimonio, predicando la palabra y haciendo cosas buenas y haciendo algo para la humanidad bueno, para que puedan ellos salvarse y nosotros mismos también salvarnos. Hay otra que también es muy maravilloso, porque se hace efectiva la obra del Espíritu Santo de Dios. Esto está en el libro de Lucas 11:20. Porque se hace efectiva la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no va a morar en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente si estamos en pecado. Nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, y nuestro corazón tienen que estar limpios, puros para el Señor, libre de toda contaminación de pecado. Hay otra parte que es porque es parte de la obra de santificación. Cuando el Espíritu Santo, estamos libres de pecado, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, Él nos va santificando cada día más. Tenemos que arrancar con este plan desde hoy mismo. Amén. Y por último, porque siendo libres le serviremos mejor al Señor. Siendo libres le serviremos mejor al Señor. Sin temor, en santidad y en justicia. Amén. Entonces tenemos que estar libres. Esta obra santificadora de Dios viene desde su Hijo Jesús, y cuando Él caminaba lleno del Espíritu del Padre, entonces también impregnó sus discípulos, los 12, los llenó del Espíritu Santo de Dios. También delegó a los 70 y andaban de 2 en 2, llenos del Espíritu Santo de Dios, libres de pecado. Amén. Entonces tenemos que caminar libres para servirle mejor al Señor. Si tú sientes en esta hora de la tarde que hay algo que te impide, y te invita el vecino, la vecina: vecino, vamos al templo, vamos a alabar y vamos a glorificar el nombre del Señor, y tú no sientes, o tal vez quieres, pero algo te lo impide, es porque el enemigo te tiene atrapado. Y tú tienes que ser libre de eso. Y esta tarde, si tú te dispones, vas a ser libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora de la tarde declaramos que la sangre de Cristo se derrama sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, para sanarte, para liberarte, para llenarte de su gloria, de su presencia. Empieza allá donde estás, tú me estás viendo, me estás escuchando.
Levanta tus manos ahora al cielo y dile: Padre bueno, Papá Dios, lléname de tu sangre preciosa, salpícame con tu sangre preciosa, lléname de tu Santo Espíritu, Papá Dios. Sana mi corazón, sana mi mente. Colócate tu mano derecha ahí donde estás, en tu vientre. Y yo sé que muchas personas van a ser libres y muchos van a empezar a vomitar, porque es una manifestación del enemigo cuando está en el vientre o en el corazón o en la mente. Hay manifestaciones y pueden salir por aire, por lágrimas, los espíritus demoníacos, o por vómito. Cuando hay bebedizos y cosas, se manifiesta de esta manera, salen por vómito. Cuando toman tu mente, sueltan tu mente y tú te sientes libre y empiezas a caminar en la obra de Dios. Hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora de la tarde, tú que me estás escuchando, te declaro sano y libre para la honra y gloria de Dios. Algo va a suceder en tu cuerpo, algo vas a sentir en tu corazón, vas a sentir como un fuego en tu corazón, algo va a salir de tu vida, algo va a soltar tu mente ahora y vas a sentir un descanso, una paz y un gozo, el gozo que solamente nos puede dar el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, muy buena tarde. Si te gustó el video, dale a la manito, o deja tu comentario o inscríbete, y ahí vamos a estar a diario enviándoles el mensaje de la palabra del Señor. Ya los tiempos están terminando, tenemos que buscar nuestra salvación, y cuando tú buscas tu salvación, ayudas a tu familia a buscar la salvación, a tus amigos y a muchas personas. Amén.